¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues nada, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver va a ser la unidad didáctica 4, administración de router. En este vídeo lo que vamos a explicar va a ser básicamente el funcionamiento que tienen los routers, cómo funcionan internamente con los paquetes, cómo se mueven los paquetes dentro del router, qué decisiones toma para que el paquete llegue a su destino. Y para eso, pues vamos a estar viendo primero una definición básica de lo que son los routers en unas redes de área local. Luego después veremos la forma en la que los routers comprueban y verifican para poder llegar los paquetes a su destino, que es la forma que se llama enrutar. Hay una forma en la que nosotros le decimos a los routers cómo tienen que hacerlo o de qué manera tienen que mirarlo, y ese es el enrutamiento estático, y eso sería el segundo punto que veremos en este tema. El enrutamiento dinámico, que es la forma en la que se especifican de forma automática, eso lo veremos más adelante en los siguientes temas. En este tema porque vamos a entender eso del enrutamiento estático, en qué consiste. Luego después veremos la configuración del servicio de DHCP. Veremos cómo en un router como el servicio de DHCP es un servicio bastante ligero. Lo que vamos a hacer va a ser especificarla en el router para que el router sea el que dé la configuración dinámica a los equipos. Y luego después veremos ACL o lista de control de acceso, cómo funciona y cómo se configuran, ¿vale? En esta parte del tema, en este punto 4 y 5, lo que aprenderemos es a que se pueda acceder a una parte de la red, a otra parte no se pueda, a que solamente un equipo pueda acceder a otro equipo, a que, en fin, a controlar el flujo de información a través de las redes de área local. Así que empezamos con los routers. ¿Qué es un router o enrutador? Pues un router es la máquina responsable de hacer llegar los paquetes a sus redes destino. ¿Y eso qué significa? Significa que los routers van a analizar no la dirección MAC como lo hacían los switch, sino la dirección IP. Por eso se dice que los routers son dispositivos de capa 3. ¿Capa 3 qué significa? Pues que van a mirar qué campo hay en la capa 3, o sea, en la capa IP, o sea, las direcciones IP. ¿Vale? Dependiendo del valor que haya en la capa 3 o en la dirección IP, pues así será el destino que vaya a tomar el paquete. Así que los routers, la primera diferencia con los switch es que miran las redes IP, o sea, mira la dirección de red IP. Una vez que ha visto la dirección IP y ve cuál es la dirección IP de destino, el router debe de saber colocar el paquete para que llegue a su destino. Para eso, lo que hacen los routers es almacenar esa información en una tabla, ¿vale? Esa tabla, ¿cómo se denomina? Tabla de enrutamiento. En una tabla de enrutamiento se almacenan todas aquellas rutas o todos aquellos caminos que pueden utilizarse en el router para hacer llegar el paquete a su destino. Luego, la tabla de enrutamiento es la estructura de datos fundamental que tienen todos los routers para poder saber dónde colocar el paquete para que llegue al destino. ¿Vale? Para explicar esto un poquito mejor y para entender esto un poquito mejor y demás, vamos a ver este gráfico que está aquí abajo. Y vamos a ver cómo funciona el router. Vamos a suponer que aquí tenemos un router, que es un router que está justamente entre la parte exterior de una red y la parte interior de una red. Y tenemos en esta interfaz conectado todo este segmento de red que es la 1.0, y en esta interfaz tenemos este segmento de red que en principio aquí aparece como que es la 2.0, ¿vale? La 2.0. También tenemos el router 2 y este router 2 lo tenemos conectado en esta parte a la red 2.0 y en esta parte a la red 3.0, ¿vale? A este segmento de red que hay aquí. Si este equipo de esta persona quiere mandarle un paquete a este equipo de esta red, obviamente al ser dos redes distintas, uno la 1.0 y otro la 3.0, me hace falta un dispositivo que me mire las direcciones IP para poder yo enviar el paquete a su destino. Ese es el router, ¿vale? Ese es el router. El router, cuando llegue el paquete aquí, verificará cuál es la red de destino y dependiendo de su tabla de enrutamiento, pondrá el paquete o en una interfaz o en otra.
Parece una tontería que hay, porque nada más que tiene dos interfaces. Oye, escucha, que si viene de aquí, la tiene que poner aquí, ¿no? Y ya está, ¿no? Parece una tontería. Vale, parece una tontería, pero no lo es. Porque si realmente este router está conectado no a esta red, sino a Internet, ahí hay muchísimas redes. Entonces, al haber muchísimas redes distintas con direccionamientos distintos, el router tiene que tener muy claro que si estoy mandando un paquete a una red de destino, la tengo que colocar en un sitio donde me llegue. Hay routers que también tienen conectividad de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, y si yo quiero hacer llegar, tenemos aquí una red y tenemos aquí otra, si hay un paquete que viene desde aquí y quiere llegar hasta aquí, pues entonces en este router de alguna manera tiene que tener almacenado que para que llegue a la red destino, si este es el origen y este es el destino, tiene que saber que tiene que poner el paquete en esta interfaz para que llegue a esa red de destino, ¿vale? Y eso es lo que se especifica en la tabla de enrutamiento. Vale, ¿qué es lo que pasa en la tabla de enrutamiento? En la tabla de enrutamiento se almacenan ¿se almacenan todos los caminos que hay posibles de una red a todos los destinos que hay? No, eso es imposible. Es imposible que un router guarde todas las rutas de todas las redes que hay en su tabla de enrutamiento, porque si no, petaría. Automáticamente petaría. Eso es, por ejemplo, si tenemos el router este, que lo tenemos en nuestra red, y lo tenemos conectado a Internet, donde hay miles de redes. En este router no voy a almacenar toda la información en la tabla de enrutamiento, sino que en este router normalmente lo que se hace es guardar cuál es el siguiente salto, cuál es el siguiente router donde tiene que mandar el paquete para que llegue a su destino. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que los routers no guardan la información completa de todos los caminos posibles que hay habidos y por haber para que llegue a su destino, sino que solamente va a almacenar el siguiente salto. El siguiente salto, vamos a suponer que aquí hay un router en medio, ¿vale? Pues este router, cuando quiera mandar un paquete a cualquiera de estas redes, pues se lo va a mandar a esta interfaz. Ese es el next hop, ese es el siguiente salto, ¿vale? Bien. Si nosotros entramos en un router tipo Cisco y ejecutamos el comando show IP route, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pues lo que hacemos con esto es mostrar la tabla de enrutamiento de ese router. En este caso, para este ejemplo, en el router 1 se ha ejecutado el comando y se ha visto cuál es el resultado o cuál es la salida. En la salida, esta parte que hay aquí es una leyenda, o sea, es la explicación de las letritas que te van a aparecer aquí abajito, en esta segunda parte. La segunda parte ya es la tabla de enrutamiento en sí, que lo que va a especificar va a ser por cada línea, en este caso hay 3 líneas, por cada línea, una red alcanzable desde ese router. En este caso, pues ya veremos con más detalle y veremos con cada una de las líneas qué significa cada parte y veremos cómo cada una de las líneas me va a especificar la red de destino y por dónde tengo que poner paquete para que llegue a su destino. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona exactamente un router? Pues fijaros, vamos a suponer que tenemos aquí este caso en el que tenemos el PC1, que es la 1.10 con una dirección MAC que termina en 0A10, conectado al router 1, alfa Ethernet 00 con la dirección IP .1, y a su vez el router 1 tiene conectado la 2.1 en la fase Ethernet 01. Sí, esto es un coñazo y esto para leerlo es un petardazo, ponerse ahí a leer todo lo que son los nombres de las interfaces y las direcciones IP es un petardazo, pero es que esto es lo fundamental del enrutamiento. Aquí es donde se ve muy claro eso que siempre hemos especificado de que hay que pintar, ¿vale? De que hay que pintar. Si yo no pinto aquí el nombre de las interfaces, si yo no pinto aquí las direcciones IP, si yo no pinto aquí los nombres de las redes y demás, el después especificar valores y configurar valores es un coñazo. Entonces, y además que nos vamos a equivocar casi seguro. Entonces lo que tenemos que hacer, lo primero es pintarlo, ¿vale? Y tenerlo muy claro, apuntadito. Entonces, cuando un PC quiere enviar información a otro PC,
Vamos a suponer que el PC1 quiere mandar este paquetito al PC2, que es el que está aquí en el otro lado, que está en una red completamente distinta. Fijaros que aquí está la 1.0 y aquí está la 4.0. Pues fijaros, en el primer paso el paquete va a tener unos valores en la trama de enlace de datos y otros valores en la parte de datos de capa 3 del paquete. En la trama de enlace de datos, los valores que tiene, acordaros que la dirección MAC de origen es la dirección MAC del PC y la dirección MAC de destino, al estar en una red distinta, es la de su puerta de enlace, la de la dirección IP, perdón, la de la interfaz del router que me va a interconectar con otras redes. La dirección IP de origen es la IP de origen del equipo y la IP de destino es la de destino que quiero yo alcanzar, que es la 410. ¿Vale? Los otros datos, en principio, a nosotros no nos interesan. ¿Vale? Vale, pues esa sería la situación inicial. El siguiente paso, cuando llega el paquete aquí, fijaros, el router 1 automáticamente lo primero que hace es ver cuál es la dirección IP de destino del paquete y mirar en su tabla de enrutamiento, a ver si hay alguna ruta para llegar a ese destino. Y empieza a mirar, vamos a ver, aquí tengo una ruta para llegar a la 1.0, aquí tengo una ruta para llegar a la 2.0, aquí tengo una ruta para llegar a la 3.0 y aquí tengo una ruta para llegar a la 4.0. Muy bien, como este paquete tiene una dirección IP de destino que pertenece a la red 4.0, pues para eso hago yo en la operación AND. ¿Os acordáis en los temas anteriores, no? La operación AND entre la dirección IP y la máscara, ¿vale? Y ya sabemos con eso cuál es la dirección IP, el nombre de la red, perdón. Bueno, pues veo cuál es el dato para yo colocar el paquete para que llegue a su destino. Y veo que la dirección IP del siguiente salto es la 2.2. Y la interfaz por donde tengo que poner el paquete para que salga, la FA01. Si nos fijamos aquí en el esquema, vemos como la interfaz de salida es la FA01 y el siguiente salto, el next hop, sería la 2.2, ¿vale? La 2.2. ¿Lo veis? Y entonces, con eso ya coloca el paquete en la FA01 y hace que llegue. Pero fijaros que aquí estamos especificando una ruta de una red que está un montón de lejos, ¿vale? Está un montón de lejos y sin embargo yo siempre especifico el siguiente salto solamente. No especifico toda la ruta completa, sino solamente el siguiente salto. Entonces, bueno, pues nada. Pongo el siguiente salto. Una vez que llega el paquete al router 2, pues pasa 3/4 de lo mismo. Mira a ver cuál es la dirección IP de destino y mira a ver si tiene en su tabla de enrutamiento un campo, perdón, una entrada para llegar a la 4.0. En este caso es la 3.2, que sería este que está aquí, y la interfaz de salida por el que va a salir el paquete sería la serie 000. ¿Vale? Fijaros que en este caso, aquí el router 2 y el router 3 están conectados por una interfaz serial que va a definir una conectividad punto a punto, ¿vale? Bien, esa es. En cuanto llega al router 3, este router 3 va a mirar exactamente igual cuál es la dirección de origen, perdón, la dirección de destino, la 410, y va a mirar en su tabla de enrutamiento. En su tabla de enrutamiento ve como aquí hay una entrada que es la 4.0 y me está diciendo que está conectada directamente a la FA00. Pues nada, lo coloco en la FA00, que seguro que hay un SUI por ahí que hace que llegue el paquete a su destino. Y ese es el recorrido completo de lo que es el funcionamiento del enrutamiento, del colocar los paquetes en distintas redes. ¿Vale? Rafa, ¿así funciona en Internet? Así funciona básicamente en Internet, básicamente. Vamos mirando las redes y vamos mirando los siguientes saltos. Entonces, vamos a empezar a centrarnos en lo que es la tabla de enrutamiento, porque vamos a empezar a especificarle a los routers esas rutas, esas entradas y demás. Porque fijaros, si nosotros estamos viendo aquí la tabla de enrutamiento, aquí hay una entrada por cada una de las redes que yo quiero alcanzar. ¿Lo veis? Estas entradas de cada una de las redes que yo quiero alcanzar
se pueden o meter manualmente o hacer que los routers hablen entre ellos para que se vayan insertando de manera automática o de manera dinámica. El primer caso que he explicado es lo que se llama el enrutamiento estático. Y el segundo caso es el enrutamiento dinámico. O sea, el estático pongo yo la ruta a mano, con un comando. El dinámico se meten solas. Automáticamente se meten solas porque hablan entre los routers, que se llevan muy bien y empiezan a hablar entre ellos y lo veremos en temas posteriores. La tabla de enrutamiento está almacenada en un archivo en la RAM. ¿Eso qué significa? Que cuando se apaga el router y se vuelve a encender, esa tabla de enrutamiento está vacía, porque la RAM ya sabemos que es volátil. Y al ser volátil, cuando se apaga el router y se vuelve a encender, pues todo lo que había dentro se pierde. ¿Vale? Entonces, estas tablas de enrutamiento tienen dos tipos de entradas o dos tipos de rutas. Las rutas directamente conectadas o las redes directamente conectadas, que son pues lo que indica la palabra, las redes que están conectadas directamente a ese router. Por ejemplo, en el router 1, en este que está aquí abajo, ¿cuáles serían las redes que están conectadas directamente? Pues las que vienen aquí así con este colorcito así cremita, ¿vale? Esta y esta. La 10.0, la 11.0 y la 209, 165, 200, 224. ¿Vale? Esas son las que están conectadas directamente. Estas rutas siempre se conectan, siempre se insertan automáticamente. Por eso en las prácticas anteriores, cuando hemos conectado dos redes solamente, se podían alcanzar perfectamente. En la práctica 4.2. En esa práctica en la que voy a conectar un equipo al switch, al router y después a otro equipo con un cable cruzado, este router en su tabla de enrutamiento ha metido de forma automática esta red y esta red. ¿Cuándo? Pues cuando yo defino la dirección IP de esta interfaz con su máscara y defino la dirección IP de esta interfaz con su máscara. ¿Vale? Al tener ya estas dos rutas metidas, yo puedo alcanzar de aquí a aquí los paquetes, porque ya están automáticamente metidos. ¿Vale? Entonces, dos formas de insertar valor. El primero, rutas conectadas directamente. Se inserta automáticamente, que están aquí. Rutas remotas. Rutas remotas son las redes que no están conectadas directamente a él, pero que también puedo alcanzar. En este caso, con respecto al router 1, las redes remotas serían estas que están aquí. La 10.1.1.0, la 10.1.2.0 y ya está. ¿Vale? Estas rutas remotas son las que yo tengo que especificar en el router para hacer llegar los paquetes a su destino. Porque obviamente si no están conectadas directamente y desde aquí hay un equipo que quiere mandarle un paquete a otro equipo que está conectado aquí, pues obviamente, ¿qué pasa? Pues que el router tiene que saberlo, ¿vale? Así que o las meto a mano, o sea, ejecutando comandos como he explicado antes, que se denomina enrutamiento estático, o las meto automáticamente, que es que el router 1 y el router 2 van a hablar entre ellos y se van a comunicar las redes que van a tener conectadas directamente. Luego van entre ellos a rellenar las tablas de enrutamiento con redes que no conocen incluso. Y eso es lo que se denomina enrutamiento dinámico. ¿Vale? Nosotros en este tema vamos a ver el enrutamiento estático. ¿Vale? En el ejemplito que hemos puesto, ¿cuáles serían las redes remotas del router 2? Porque las conectadas directamente, obviamente, serían la 10.1.1.0 y la 10.1.2.0 y la 209, 165, 200, 224. ¿Y cuáles serían las redes remotas? Pues serían la 10.0 y la 11.0. ¿Vale? Bien, un router recién implantado, sin interfaces configuradas, tiene una tabla de enrutamiento vacía. ¿Vale? O sea que hasta que yo no especifico las direcciones IP de los interfaces, no se empieza a rellenar las tablas de enrutamiento de manera de las redes conectadas directamente.
Una interfaz configurada, activa y conectada directamente, crea, en el caso de los routers Cisco, dos entradas en las tablas de enrutamiento. O sea, que por cada interfaz de las redes directamente conectadas, genera una línea que es la que se denomina la línea L o línea link local, y otra línea que es la línea C o la línea directamente conectada, que me van a especificar a mí que ese es el camino para llegar a esa red. Si nos fijamos en la parte de la tabla de enrutamiento del router 1, donde se generan esas entradas, fijaros, aquí se ha especificado la entrada para llegar a la red 10.0, que se ha generado automáticamente cuando yo he especificado para la gigabit 00 el valor 192.168.10.1. Aquí vemos las dos entradas, la C y la L. De manera que la C será el nombre de la red directamente conectada y la L será el enlace local con la dirección IP de la interfaz que conecta a esa red. Aquí aparecería como primer campo el nombre de la red con la máscara, en el caso de la línea C. Y en este caso aparecería aquí la interfaz que hay que colocar el paquete para que llegue al destino. Y en la L aparecería aquí la dirección IP de la interfaz que se ha especificado, que se ha configurado a mano, con una máscara que hace que esa dirección IP no se pueda asignar ninguna otra, y el nombre de la interfaz a la que se ha especificado. ¿Vale? Esto lo mete el router automáticamente, repito, cuando yo especifico el valor de la interfaz, que son las redes conectadas directamente. Para especificar redes remotas, pues en el caso de los routers Cisco, repito otra vez, ¿vale? Cada fabricante tiene su forma de hacerlo, en MikroTik tiene una forma, en HP tiene otra forma, y vamos a verlo en los Cisco. Pues bien, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pintar. Para ver cuáles son las redes remotas con respecto al router que yo quiero especificar. En este ejemplo que está aquí, yo tengo el router 1 y es el que yo voy a utilizar para ejemplo, y es en donde yo voy a meter las rutas a mano. Para eso, ¿cuáles son las redes remotas con respecto al router 1? Pues que las redes que no están directamente conectadas a él. O sea, esta que está aquí, esta que está aquí, y la que siempre se olvida, esta que está aquí. Esta también es otra red remota. Es otra red que no está conectada directamente a ese router. Luego, una, dos y tres. ¿Vale? Son tres entradas que yo tengo que especificar. ¿Qué comando se utiliza para yo meterlas de forma estática en el router? Pues el comando se llama iproute. Con el comando iproute, con un espacio en medio, especifico los valores de esa entrada estática. De manera que el primer argumento es la red de destino que quiero alcanzar. El segundo argumento es la máscara de destino de esa red. Y el tercer argumento es o el siguiente salto o la interfaz de salida para alcanzar esa red. En algunos casos, y depende de las versiones, incluso hay que poner los dos, ¿vale? Pero en principio, o la dirección IP del siguiente salto, esto es una dirección IP, o la interfaz de salida, este es el nombre de la interfaz. Si vemos el ejemplito aquí, en el router 1 empezamos a especificar las rutas estáticas y vemos cuáles son los parámetros a especificar por cada una de las redes. En esta red que está aquí arriba es la red 1.0, esta red que está aquí abajo es la 2.0 y esta red que está aquí abajo es la 1.0 pero la 192.168, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar con la primera. Vamos a especificar la ruta para que lleguen los paquetes a la red 172.16.1.0. Así que iproute 172.16.1.0 con la máscara que se ha especificado, como es /24, la máscara es 255.255.255.0. Y luego después, aquí se ha especificado el siguiente salto, ¿vale? Que es la dirección IP del siguiente interfaz.
que sería, fijaros, este que está aquí. El punto 2, el 2.2. Ya con esto que estoy diciendo, que para llegar un paquete desde aquí hasta aquí, cuando llegue aquí y lo vea, diga, lo tengo que colocar en esta interfaz que está aquí. En esta interfaz que está aquí. ¿Vale? Ya los paquetes están haciendo que lleguen desde aquí hasta aquí, ¿vale? Vamos con el siguiente. Para llegar a la red 192.168.1.0, que sería la rojita esta que está aquí, el enlace punto a punto, con la máscara que está especificada aquí, que es /24, sería la 172.16.2.2. O sea, el siguiente salto. Joder, que es el mismo, Rafa, que el anterior. Claro que es el mismo, tío. Claro que es el mismo. Claro que es el mismo. Rafa, para todas las redes va a ser el mismo salto, va a ser el mismo valor. En este caso sí. Porque en este caso, para llegar tanto a esta como a esta como a esta, siempre tiene que ir al siguiente salto, que es la 2.2. Joder, vaya pamplina. Y yo, venía ahora de explicaciones para eso nomás. Para decir que tiene que poner aquí el mismo... Claro, pero hay que entenderlo. Porque ¿qué pasa si aquí hay otro enlace distinto? Pues ya lo veremos después. Para llegar a la red 2.0, que sería la red 192.168.2.0, esta red que tenemos numerada como la 2, con la máscara especificada aquí. Repito, la máscara tiene que ser tal y como venga en la definición de del direccionamiento IP. Si esta máscara que hay aquí no es /24, sino es /16, por ejemplo, pues entonces aquí cambiarían los valores, Ojito con esto. Bien, pues para llegar a esta red, pues nada, el siguiente salto, la 2.2 también. ¿Vale? Con esto ya he definido en el router 1 la tabla de enrutamiento para que los paquetes lleguen a ese destino. Rafa, entonces esto funciona ya 100%, lo pruebo y esto ya va y esto sin problema ninguno. Hay un problema. ¿Y el problema cuál es? El problema es que si yo defino las tablas de enrutamiento solamente en un router, por ejemplo, en el router 1, los paquetes van a llegar a destino, ¿vale? Llegarían aquí, llegarían a destino, todo. Pero si hago ping del PC1 al PC2, o sea, si lanzo paquetes para acá para que me los devuelva después, como yo no especifique las tablas de enrutamiento en el router 2, no va a saber cuál es el camino de vuelta de esos pines. Luego yo tengo que especificar el enrutamiento estático en cada uno de los routers, en el 1, en el 2 y en el 3. O sea, que tengo que especificar todos los IP routers, tanto en uno, en otro, en otro, en otro. Yo, Rafael, eso es un coñazo, Obviamente, eso es un coñazo. Es más, un coñazo porque si te cambia por lo que sea el direccionamiento ya tenéis que cambiar el IP router tanto en este como en este. Un coñazo, Vamos, y es como decían algunos compañeros míos, es una marrón, es súper marronero, súper callejero. Ya veremos cómo se puede arreglar de una forma más elegante, que es con el enrutamiento dinámico, con sus pros y sus contras, que también tiene sus contras también, ¿vale? Bueno, pues así se especificarían cuál es el enrutamiento estático entre los routers, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que dice tú, Rafa, espérate, es que para cada una de las rutas yo tengo que escribir aquí, pero si siempre es el mismo salto. Para cada red, ya sea cual sea, siempre es el mismo salto. Sea cual sea el valor que tenga el nombre de la red, siempre es el mismo salto. Oye, que yo seguro que hay alguien que se le ha ocurrido una forma de hacer esto mucho más sencilla. Seguro que a alguien se le ha ocurrido una forma para especificar aquí que para cualquier red vaya siempre por aquí. Efectivamente, eso es lo que se llama la ruta estática predeterminada o por defecto. La ruta estática predeterminada o por defecto es un valor que se especifica al IP router para que valga para cualquier red. Para cualquier red. Ese valor que se especifica en el IP router es la red 0000 con la máscara 0000. Si yo pongo ese valor significa para cualquier red. Luego en el esquema anterior se puede resumir especificando aquí IP router 0000. Y ahora
especificando la dirección IP del siguiente salto o la interfaz de salida, ¿vale? Y ya está. Con esto se tendría una ruta predeterminada para todos aquellos paquetes que quieran irse siempre de más. Si aquí tuviésemos una conexión a Internet, esta ruta predeterminada, donde están todas las redes del mundo mundial, pues esta ruta que está aquí es impepinable, como diría un profesor mío. Se hace necesaria para que se pueda enrutar los paquetes, el resto de paquetes, hacia Internet, para cualquier red. Luego, Rafa, cuando estoy enrutando, ¿esta ruta es necesaria? Pues sí, esta ruta siempre es necesaria. Rafa, pero yo puedo meter, por ejemplo, los hiperroutes que he puesto anteriormente y aquí abajito, por lo que sea, perdón, especificar también un hiperroute 00000000. Pues sí, también lo puedes hacer. Una cosa no quita la otra. Lo que hay que tener cuidado es con lo que se está escribiendo y tener muy claro qué es lo que se está escribiendo. Porque si no, yo puedo empezar a pisar rutas, a empezar a mandar paquetes donde no son, empezar a mandar paquetes para donde no es. Pero yo puedo poner aquí perfectamente rutas estáticas específicas y rutas estáticas por defecto. Y puedo compaginar las dos. ¿Vale? Eso es en el caso en el que solamente haya un solo camino para llegar a todas esas redes, porque en el ejemplito este, para llegar aquí a todas las redes, para llegar a todas las redes, está claro que solamente es este camino, ¿no? Está claro, ¿no? Que solamente es este camino, ¿no? Pero puede darse el caso que yo quiera especificar otro camino por si acaso viene una rata Vamos a pintar una rata, Vamos a pintar una rata. Los dientes, vamos a ponerle los dientes por aquí, los dientes y las orejas, y se come el cable. Entonces, Rafa, ¿eso es posible? Sí, es posible y hace poco ha pasado aquí en el colegio, que aquí en el colegio ha pasado, que hay un insecto que se ha comido los cables. Bueno, pues si se tienen dos enlaces y este enlace falla, pues entonces podemos utilizar el otro. Al utilizar el otro, estamos poniendo una ruta más para llegar los paquetes a su destino. Y esa ruta más son las rutas flotantes, ¿vale? Las rutas flotantes son las rutas de respaldo a rutas estáticas en el caso de que haya un enlace que falle, en el caso de que uno de los cables falle. Entonces, esas rutas estáticas flotantes yo puedo especificarlas a mano por cada una de las redes, pero fijaros, sería bastante tedioso decir que para ir desde esta red hasta esta red puede coger por aquí hiperrute, o por aquí hiperrute, y empezar a escribir un montón de veces hiperrute. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Venga, estáticas predeterminadas para las flotantes, diciendo que para cualquier red o puede ir por aquí o puede ir por aquí. O puede ir por aquí y especificándose con esta regla, o por aquí especificándose con esta que está aquí. ¿Vale? Este 5 que aparece aquí, que no lo explicaba antes y es una de las opciones más que se le puede poner a hiperroute, es un valor. Es un peso, ¿vale? Este valor, este peso, va a especificar cuál de los dos enlaces va a tomar antes que otro. O sea, que este que está aquí arriba, que no se le ha puesto aquí ningún numerito, significa que va a tomar un peso predeterminado y va a ser un valor de peso predeterminado, que va a ser ella la que va a ser la primera a tomar a la hora de mandar el paquete, y esto un 5 que va a ser un valor mayor que el anterior, que es el predeterminado, y ese valor 5, al ser un poco más que el anterior, va a ser, digamos, la que va a tomar en el caso de que falle la de arriba. Luego, al no especificar nada aquí arriba y aquí un 5, digo, manda todos los paquetes por aquí, y si falla este, por aquí. ¿Vale? Bien. Eso sería una forma de enrutar los paquetes. Obviamente estamos hablando de direcciones IP. Estamos hablando de que ya direcciones de red las tenemos que tener así, manejaditas, muy importante. Por eso los vimos en los primeros temas, porque son
Es es de las cosas más importantes para entender todas las cosas y trabajar todas las cosas que vamos a hacer. Uno de los servicios que proporciona ese direccionamiento IP y lo proporciona de una manera automática es el servicio de DHCP. Vamos a ver el servicio de DHCP para empezar a trabajar con él directamente y no tener que poner las direcciones IP una a los equipos. El servicio de DHCP es un servicio que se puede instalar en un router, que los routers domésticos de casa, los routers frontera, los routers internos y demás, se puede especificar. En un servidor físico, se puede especificar también, tanto en Ubuntu, como en Debian, como en todas las distribuciones, con casi todas las distribuciones de Linux que hay, o Windows, también se puede especificar el servicio ahí. De manera que tenemos que tener una máquina encendida siempre para eso. En verdad, Rafa, si el router lo tenemos encendido siempre, pues nada, lo ponemos aquí y ya está, ¿no? Sí, es lo ideal, ¿vale? Ponerlo en el router. O en una máquina virtual dentro de una máquina física, también podríamos hacerlo. Como lo hemos estado haciendo en las prácticas nuestras, ¿no? Hemos tenido muchas máquinas virtuales y en esas máquinas virtuales, pues hemos especificado cositas, ¿no? Bueno, pues el servicio también lo podemos hacer ahí, ¿vale? Nosotros, para probar y para empezar, vamos a configurarlo en los routers de marca Cisco. Y en las prácticas veréis cómo se puede hacer también con los routers MikroTik. Sabemos y entendemos en Cisco cómo se hace, bueno, pues hacerlo después en MikroTik o en cualquier sistema os va a costar menos trabajo. Entonces, en un router Cisco, ¿cómo se especifican ese rango de direcciones que vamos a repartir? Pues eso es importante, es la palabra rango, por eso la he dicho ahí como masticando, hay un churrito, hay más rango, El rango es ese conjunto de direcciones consecutivas que yo voy a repartir, consecutivas. Pues nada, ¿cómo lo hago, Guillo? Pues nada, entro en el router, en el modo de configuración general. Meto el comando IP y ahora empiezo a meter las configuraciones del servicio propio de DHCP, especificando DHCP. Empiezo excluyendo aquellas direcciones de red que yo no quiero que reparta. Y me pone aquí la 10.1 y la 10.9. ¿Vale? Luego después puedo también ejecutarlo todas las veces que quiera. Una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. De las 10.254. Rafa, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Pues porque yo aquí estoy especificando un rango de direcciones que no quiero repartir, ¿vale? Y aquí estoy especificando una sola dirección. Vale, pues muy bien, Rafa, yo ya sé ya cuáles son las direcciones que no voy a repartir. Vamos a empezar a definir ese rango. Pues bien, ese rango se define con la opción pool del IP de DHCP. Que no es swimming pool, que no es piscina, ¿vale? Que no me vengáis diciendo, Rafa, que ya he definido la piscina. No, la piscina no, eso es swimming pool, no pool, Pool es la cola, es el rango. Y le pongo un nombre. Aquí le he puesto un nombre que se llama LANpool 1, pero le podría haber puesto cualquier otro nombre, que es Fusito, equipos de servidores, clase de informática 4, le podría haber puesto cualquier nombre, ¿vale? Aquí, con Network, defino directamente la red con la máscara. Con la opción de Default Router, defino la puerta de enlace que se va a repartir con esa dirección IP. Con DNS Server, con eso especifico cuál es el servidor DNS que voy a repartir también. Y puedo tener también más opciones, como por ejemplo el domain name, con un nombre de dominio y muchas más, ¿vale? Estas son, digamos, las configuraciones básicas que yo especifico en un equipo, perdón, en un servidor, para que le lleguen a los equipos, ¿vale? De manera que el equipo tiene que tener puesto configuración dinámica. Rafa, esto después entonces, ¿cómo lo deshabilito? Pues nada, no service de DHCP y listo. Rafa, esto si se reinicia el router, esto que está aquí se pierde. Pues si no habéis hecho el copy running config en start and config, se pierde, ¿vale? Entonces, cuando ejecutéis esto, para que no se pierda, tenéis que hacer un copy running config start and config, ¿vale?
Rafa, ¿cómo deshabilito el servicio? Pues poniendo no service de HTTP. Y con eso ya deshabilito el servicio de HTTP. Comandos para verificar el funcionamiento del DHCP. Pues bien, el primero, show running config session de HTTP. Esto es para ejecutarlo en el router, ¿vale? Todo esto en el router. Show IP de HTTP binding, que sería para ver las concesiones de dirección IP, o sea, para ver a qué equipo le he dado qué dirección IP. Y luego después las estadísticas, que te muestran unas estadísticas del servicio, ¿vale? ¿Cómo se ve a qué equipo o cómo conversan el servicio de HTTP con los equipos? Pues todo se hace a través de la dirección MAC. A través de la dirección MAC yo identifico qué equipo me está pidiendo a mí una dirección IP y a ese equipo se la doy. Para verlo en los equipos, por ejemplo, en Windows, en una línea de comando, ejecuto ipconfig/all y ya veo todos los valores de el direccionamiento IP que me ha dado. Importantes. Si yo tengo aquí DHCP enable a yes, me significa que mi equipo está configurado para que lo coja automáticamente. Aquí se ve cuál es la dirección IP, aquí se ve la máscara, la puerta de enlace, quién ha sido el que me ha dado a mí esa dirección IP y luego después los DNS. Aquí aparecen dos datos que son la fecha de obtenida y la fecha de expiración, que sería cuándo me ha dado esa dirección IP y cuándo va a caducar. Fijaros que en este caso nada más que es un día, ¿vale? A ese día cuando cumpla va a intentar renovar otra vez la dirección IP, ¿vale? Automáticamente. En nuestro caso, fijaros, este sería Windows. Linux. Una de las formas es ifconfig, ¿vale? O IP espacio add. También es otra forma de hacerlo, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo en Linux. Renovación de direccionamiento IP. En Windows. ipconfig espacio / release para decirle al servidor que ya no quiere esa dirección IP y luego después ipconfig / renew para renovar esa dirección IP que el servidor va a intentar darte la misma y si no puede pues te da otra, ¿vale? Pues bien, la siguiente parte del tema, que sería la lista de control de acceso, pues la vamos a ver en otro vídeo, porque esto es tan importante que requiere su propio vídeo de explicación, porque esto es muy importante y esto es guapísimo. Empezamos a controlar flujo y empezamos a controlar que la gente está haciendo cosas buenas o cosas malas. Entonces, con las ACL vamos a grabar otro vídeo y demás, ¿vale? Bueno, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, pues nada, escribidlas ahí en los comentarios que yo ya pues responderé lo antes posible. Nada, un saludo. Chaito, adiós.